Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta cuarta cápsula donde vamos a hablar sobre temas selectos sobre la transparencia, el acceso a la información, la protección de datos personales y la argumentación jurídica. Brevemente platicaremos primero sobre la argumentación jurídica. Una postura que actualmente es la que se sostiene, al menos por los capacitadores del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es que difícilmente se puede decir que exista una sola respuesta correcta a los problemas jurídicos conocidos como difíciles. Es decir, Ronald Dworkin tiene grandes méritos dentro de la historia del pensamiento jurídico, pero esta es una de las grandes críticas que hoy en día se hacen a su legado. Ahora bien, dentro de un mismo sujeto obligado, por ejemplo, el INAI o las ponencias de los distintos jueces federales en el Poder Judicial, se usan distintos métodos de interpretación, pues siempre y cuando se cumplan con los parámetros de constitucionalidad, con la congruencia interna y externa, y otros tantos requisitos indispensables para que una resolución se considere que esté bien hecha, no es obligatorio en todo caso que nos apeguemos a una teoría jurídica en específico, aunque en el caso de la clasificación de información sí que estamos obligados a atender a la teoría de la ponderación, propiamente la de Robert Alexy, pues es el autor que nos resulta como el mejor referente para poder comprender esta situación. En primer lugar, se establecen tres requisitos para la clasificación de información, y justamente el más importante es el principio de proporcionalidad. Pues bien, y después, dentro de uno de los requisitos que se le configuran como subprincipios de la proporcionalidad está la proporcionalidad en sentido estricto, los otros sean la idoneidad y la necesidad. Hay que entender que hay toda una serie de procesos que tienen que ver con fórmulas eminentemente matemáticas para poder determinar los pesos en tres categorías, las intensidades de cada uno de los principios jurídicos, aunque eso es objeto de otra plática. Naturalmente, en la caja de comentarios se podría manifestar el interés porque hiciéramos un video al respecto. No obstante, aquí únicamente vamos a mencionar que la ley general es muy estricta al respecto. Hay cierta ambigüedad en el articulado, pues dice que debe de presentarse una prueba de daño ante los supuestos de clasificación. No obstante, no se hace una especificación estricta respecto a si se trata de información confidencial o reservada. Hay un artículo en particular entonces que nos va a generar el área de oportunidad para poder dar una mayor protección a los ciudadanos que van en búsqueda de información y ofrecerles el mismo rigor metodológico de la ponderación cuando se va a clasificar información confidencial. La gran diferencia estriba en que no tiene una temporalidad la clasificación por información confidencial, mientras que sí la va a tener en el caso de la información reservada. Así es la situación. Ahora, en cuanto a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vamos a entender qué es el derecho humano y qué es la política pública. Es muy común que cuando una persona quiere hacer una reducción eidética, o sea, pues, una reducción de ideas, y quiere decir al mismo tiempo protección de datos personales, derecho de acceso a la información y transparencia, le llaman la transparencia. Es que eso es cuestión de la transparencia, lo cual es un grave error. La transparencia es una política pública. El derecho a acceso a la información es un derecho humano muy específico. Y la protección de datos personales es otro. E incluso hay disensos dentro de autores que pertenecen al sector del Poder Judicial respecto a si el derecho a la protección de datos personales es por sí mismo un derecho o si requiere una vinculación con otros derechos humanos para su impugnación. Es un tema de debate actualmente en la mesa académica, pero lo cierto es que hay una ley que protege la protección de datos personales. Pues bien, ¿qué es el derecho de acceso a la información? Es un derecho humano que consiste en la libertad para solicitar, investigar,
difundir cualquier tipo de información para buscarla y recibirla. Como platicamos en la cápsula histórica, lo que se buscaba justamente en un inicio con el entonces derecho a la verdad, que no es lo mismo que el derecho de acceso a la información, era que las víctimas del Holocausto pudieran recuperar toda la información necesaria e incluso hubo vidas que se entregaron por completo a estas investigaciones. Ahora vamos a hablar sobre el principio de publicidad. Este establece que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados debe de ser pública y debe estar accesible en formatos sencillos, abiertos y solo puede ser clasificada excepcionalmente cuando por ley existe una hipótesis jurídica que permita restringir ese derecho humano al acceso a la información. Y esto puede ser porque la información es susceptible de clasificarse como reservada por seguridad nacional, por temas de salud, por moral pública, o puede ser por temas de confidencialidad, como ya dijimos, porque afecta la vida privada, la honra, la protección de datos personales, etc. Ahora, el principio de máxima publicidad establece que hay que aplicar e interpretar la ley, pero favoreciendo en todo momento a las personas que solicitan la información bajo la lente del principio pro persona. Es decir, yo te voy a dar lo más, no lo menos. Si yo tengo información confidencial en mi expediente y otra tanta es clasificada como reservada, no te niego todo el expediente. Te voy a dar lo que te puedo dar, lo que no afecta. Pero no te puedo negar todo con el pretexto de que hay algo que no te puedo dar. En resumidas cuentas. Ahora, el derecho a la protección de datos personales es entendido como el poder de disposición y control de nuestros datos personales. Entonces podemos decidir a quién le damos nuestros datos personales, para qué, por cuánto tiempo y decirle cuando ya no queremos que los tenga. Esto es sumamente importante porque de alguna manera antes esto no era tan claro con respecto al gobierno. Cuando únicamente se tenía el esquema del artículo 3, fracción segunda, 18, fracción segunda de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pues había una suerte de leyenda en la cual se podía interpretar con ambigüedad en qué términos se podía proteger la información por parte del sector público. La realidad es que ahora ya no cualquier persona puede tratar la información dentro del gobierno. Tiene que ser una persona a la cual se le hayan desagregado atribuciones por parte de un titular de un área que de hecho tiene facultades para tratar la información. Y hay principios y deberes que respetar en el marco de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados. ¿Qué significa esto? Si bien es cierto que por un principio de competencia y de cronología, la Ley General de Protección de Datos Personales es la que regula esta materia y de alguna manera se entiende que hay que atenderla en este tema antes que a la Ley General de Transparencia, la verdad es que no hay un conflicto aparente entre ambas. Este es, insisto, solamente aparente. Se traduce en que primero cumplo con obtener tu consentimiento expreso o tácito según corresponda, y después puedo cumplir con mis obligaciones de transparencia o de acceso a la información. Es decir, la entrada en vigor de la Ley General de Protección de Datos no es un pretexto para no cumplir con la Ley General de Transparencia, es todo lo contrario. Es un compromiso para cumplirla con mayores estándares de protección de datos personales. Así es como se tiene que entender. Ahora, los comités de transparencia tienen, entre otras funciones, las de confirmar, modificar o revocar las clasificaciones de información que se le presenten, las ampliaciones de reserva de plazo, etc. Tiene muchas atribuciones que deben de consultarse en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pero también se habla de los comités de transparencia en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, donde además se habla de una figura adicional, que es el oficial de protección de datos personales, que formará parte de la unidad de transparencia. De tal suerte que su opinión siempre va a ser relevante para poder garantizar que existan las mejores prácticas
dentro de cada sujeto obligado. Ahora, el plazo máximo para reservar información, ya lo habíamos platicado, es de 5 años. El hecho de que yo pueda ampliar esa clasificación por 5 años más previa autorización del comité 3 meses antes, no significa que el plazo sea de 10 años. El plazo es de 5, pero se puede ampliar en un concepto de prórroga. Entonces es importante distinguir esta sutileza dentro de la interpretación de la norma. Por otra parte, las versiones públicas son un elemento importantísimo, porque cuando clasifico información, independientemente de la prueba de daño, que como ya platicamos en términos de argumentación jurídica, debe de contar con este ejercicio de ponderación jurídica auténtico. También debe de contar con una versión pública que nos dé lo más que podamos obtener de información y restrinja lo menos, ¿verdad? En aras de proteger otras hipótesis jurídicas como la seguridad nacional y otros derechos humanos relacionados con la protección de datos personales. Pues bien, esta versión pública es el documento que se otorga a partir del acceso a la información. Se testan palabras, frases, secciones, pero debe de haber una leyenda informativa perfectamente clara en la que se explique qué estoy testando, por qué motivos y con qué fundamento legal. Y debe de haber concordancia entre este texto y lo que se haya argumentado en la prueba de daño. Ahora, ¿qué vamos a hablar aquí de plazos? ¿Cuáles son los plazos que nos deben de preocupar? Pues todos, pero yo creo que lo que más debe de llamarnos la atención en el inicio es el más inmediato. ¿Cuánto tiempo tiene autoridad para contestarnos? Tiene 20 días. Bueno, entonces estos 20 días, una vez que transcurren, yo puedo interponer un recurso de revisión si no me contestó. ¿Qué otro plazo debe preocuparme? El RIA, o el requerimiento de información adicional. Si me hicieron esta suerte de prevención, llamado RIA, tengo que contestar en un plazo menor a 10 días hábiles o se tendrá por precluido mi derecho, es decir, por perdido, y tendré que volver a hacer la solicitud. Pues bien, a partir de ahí pues ya hablaríamos de otro tipo de plazos, pero son los dos que creo que tenemos que tener perfectamente claros para que viva nuestro asunto, para que no se nos vaya por una cuestión de descuido. Ahora, ¿qué pasa con la notoria incompetencia de las unidades de transparencia? Hay que confirmar a través de los órganos competentes en materia de transparencia de los sujetos obligados cuál es el motivo por el cual consideramos que no somos competentes y además orientar. Eso es lo más importante, orientar. Y para esto solo tenemos un plazo de 3 días. Es decir, no tenemos demasiado tiempo. Por otra parte, ¿cuál es el recurso con que cuentan las personas para poderse defender? Ante respuestas que no cumplen con los estándares mínimos de certeza jurídica o con el principio pro persona, pues es el recurso de revisión. Recordemos que una de nuestras obligaciones en materia de derechos humanos es proveer de un medio de defensa efectivo a la ciudadanía para que pueda ejercer sus derechos humanos y obtener un efecto no solamente formal, sino además material. Esto lo vamos a encontrar en artículos como el 25 y el 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y naturalmente está reflejado en nuestras propias legislaciones, pues de otra manera sería un poco incongruente haber ratificado un tratado internacional que no se va a cumplir. Ahora, por otra parte, este recurso de revisión puede ser presentado en un término de 15 días siguientes a la fecha de notificación de la respuesta, o bien cuando se vence el plazo para que te hayan contestado. Se puede presentar ante el INAI, pero también puede ocurrir que una persona por error lo presente ante el propio sujeto obligado y entonces este sujeto obligado tiene la obligación de hacerlo del conocimiento del INAI y debe regularizarse el procedimiento. Eso es muy importante. ¿Qué sigue? Pues básicamente, si yo no estoy de acuerdo con la resolución que me dio el INAI, lo que procede es el amparo. Y como ciudadanos tenemos esa gran ventaja. Pero como se los dije en una cápsula anterior,
Si yo me quiero llamar Mickey Mouse, debo atenerme a las consecuencias. Difícilmente voy a poder interponer el amparo. Entonces, cuando una solicitud ya la estamos avistando con ese objetivo de poderla llevarla hasta las últimas consecuencias, usemos nuestro nombre. Usemos nuestro nombre. Porque yo puedo firmar por mí, pero Mickey Mouse no va a viajar desde Estados Unidos para interponer el amparo. Entonces hay que considerar, si no es una información que me duela mucho que el INAI le confirme la respuesta al sujeto obligado y yo no estaba de acuerdo, no pasa nada. Si es una información que es vital para mi interés jurídico y me va a servir para ejercer un derecho, uso mi nombre. Y bueno, finalmente vamos a hablar sobre el tema de protección de datos personales. Vamos a puntualizar que no son los mismos sujetos obligados en la Ley General de Transparencia y la Ley General de Protección de Datos. Increíblemente los sindicatos están en una, pero no están en otra, ¿no? Se rigen estos últimos por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. No obstante, está en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Eso es importante decirlo. Los motivos no son objeto de análisis de este momento. Luego, un ejemplo de responsable de acuerdo con la Ley General de Protección de Datos, pues sería cualquier otro que está en la Ley General de Transparencia. Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, la CONADE, que usted quiera pensar. Son casi los mismos, solo varía eso, los sindicatos. Ahora, de acuerdo a la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, el derecho de cancelación implica que el titular solicita la supresión de sus datos personales de los archivos, registros, expedientes o sistemas de información en posesión del responsable. Ojo con esto. No basta con que yo te diga, sí, ya te los cancelé. La ley nos conmina a emitir una constancia de cancelación y además hay un deber implícito de notificar que esto ya ocurrió y una constancia en la cual se acredite que efectivamente se utilizó un método de borrado seguro. ¿Y cuál fue? Porque de otra manera, insisto, no hay certeza jurídica y si no hay certeza jurídica no estamos cumpliendo con el principio pro persona. Todas las leyes se interconectan. Esto se llama interpretación sistemática. Entonces no podemos subestimar los temas. No hay leyes más importantes que otras, ni hay materias más complejas o más difíciles que entender que otras. Yo les garantizo que una persona que es experta en una materia puede criticar a alguien que es experta en otra. Pero el día que lo pongas en la materia que no conoce, no va a saber qué hacer. Porque evidentemente cada mente tiene una experiencia. Y cada experiencia es respetable por sí misma. Entonces, aquí quien se encarga del tema de protección de datos y acceso a la información debe tener una expertise en derechos humanos, en derecho administrativo, en derecho civil y en otras ramas que si no haces el esfuerzo por dominarlas, pues efectivamente estás perdido o perdida. No es una materia que se entienda con facilidad si no se tiene un compromiso para hacerlo. Y finalmente tenemos el tema de la evaluación de impacto en la protección de datos personales. Es una de las acciones previstas en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados y tiene por objetivo identificar, prevenir y mitigar los impactos y amenazas que puedan comprometer los principios y deberes en pro de la protección de los datos personales y en general de los derechos de los titulares. Únicamente quiero concluir con el tema de los derechos ARCO. Cuando una persona acude a ejercer sus derechos ARCO, a veces comete quizá la imprecisión de hacerlo a través de solicitudes de acceso a la información, pero el sujeto obligado tiene la obligación de reencauzar el procedimiento y notificarle si hay algo que debe de prevenirse. Lo más común es que la persona piensa que porque entrega la credencial ya se acreditó, pero no es así. La persona debe acudir de manera presencial, se debe levantar un acta para la comparecencia, acreditar que realmente es la persona, que no faltan elementos para ya poder dar trámite sin prevención alguna, y entonces comienzan los plazos.
No obstante, si se recibe la solicitud de acceso a la información y no se atiende, hay dos incumplimientos: el de acceso a la información y el de no reencauzamiento a la vía de protección de datos. Cuidado entonces, que un sujeto obligado no puede desatender mi solicitud de ejercicio de derechos ARCA aunque esté por la vía equivocada. Eso es algo que vale la pena considerar, y sujetos obligados, aplicarse, porque no hay un criterio que diga lo contrario. Por otro lado, una vez que esto sucede, es el área en particular que tiene los datos la que tiene que garantizar todo el proceso de borrado seguro, emitir la constancia. Y si bien es cierto que la ley dice que las unidades de transparencia son quienes reciben estas solicitudes, lo más cierto es que son una ventanilla única, más no el área responsable de clasificar ni de suprimir dato alguno, salvo que sea en sí esa área ante quien solicitan la supresión de datos por estar en la unidad de transparencia. ¿Quién sabe? Podría ocurrir el caso. Por mi parte sería todo, y de todas maneras habrá materiales escritos que si se solicitan en la caja de comentarios, con todo gusto se harán llegar a través de links que yo pueda colgar en este video. Y pues nada, les deseo una excelente tarde y ha sido un placer poder compartir algunas reflexiones. Muchas gracias. Mi nombre es Antonio Aarón Ábalos de Anda y estamos a la orden.